administradores, buenos administradores. Y nos vamos a basar en segunda a los Corintios. Y ahí vamos nuevamente cerca de Romanos, es el segundo libro a los Corintios. Primera a los Corintios, segunda a los Corintios. Y en el capítulo 5, en el versículo 10 del capítulo 5, dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Mientras vivió en el cuerpo. Hay gente que dice que los cristianos no iremos al juicio final. Hay gente que dice que la iglesia será raptada, antes de la tribulación, pero que no compareceremos ante el juicio final. Yo no sé, aquí dice que compareceremos ante el trono. Aquí dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿se refiere a cuál tribunal? En las bodas del Cordero, cuando Cristo va a juzgar a su pueblo. Indiferentemente, sea como fuere, estaremos ante el trono de Cristo. Apocalipsis dice que todos estaremos delante del trono. Todos. Solamente que hay una forma en la cual van a suceder las cosas. Los creyentes no irán al lago de fuego, pero sí estaremos ante el juicio. Compareceremos. Hay personas que cuando van a un tribunal, a una corte, el juez ya ha leído su caso y él mismo dice: esta persona esta persona no tiene por qué cumplir condena, pero tiene que ir al juicio, tiene que estar en el juicio. Y aunque el juez ya leyó todo su expediente y miró que la persona tiene que comparecer y le van a hacer preguntas y tiene que ser investigado en el juicio, nosotros también vamos a estar en el juicio. Y todo lo que hayamos hecho, dice la palabra de Dios, sea bueno o sea malo, se revelará. Déjenme apretar los ojos y decir: uy, esto es un compromiso. Esto es un compromiso para saber que cuando salgamos de aquí hoy decir: no, me van a dar las orejas por muchas cosas malas que he hecho hasta hoy, pero a partir de hoy mi vida cambia. O sea, mejoro mi vida. Pongo mi vida en las manos de Dios como buen administrador de mi vida. Vamos a ver cómo administraremos nuestra vida en este mes. Y vamos a ver, en primer lugar, tenemos que hacernos una pregunta muy interesante. ¿Quién es el dueño? Si tenemos algo que administrar, tiene que haber alguien que es el dueño de lo que vamos a administrar. Si nosotros tenemos que responder por algo y ante el trono tenemos que ir a responder por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, quiere decir que estaremos delante del trono porque hay alguien que nos va a pedir cuenta de lo que hicimos, porque Él es el dueño. ¿Quién es el dueño? Dios es el dueño. Y no solamente es el dueño absoluto. O sea, Él no comparte sus propiedades con nadie. Así que cuando a alguien se le presente por allí, o escuchen ustedes a alguien que dice: miren, escúchenme ustedes, Adán, cuando pecó en el Edén, le entregó al diablo el título de propiedad de la tierra. Eso es falso de toda falsedad. Primero y principal, Adán no tenía ningún título de propiedad. Dios lo puso en la tierra
y le dio órdenes y le dijo lo que tenía que hacer. Porque Él dice, el Señor dice en el Salmo 24:1 que todo le pertenece a Él. Y si me quieren acompañar, buscaremos el Salmo 24 en el capítulo 1. Dice del Señor, lo voy a como lo tengo memorizado, lo voy a leer de Reina Valera, porque como soy de la vieja guardia, todos los versículos que memoricé, los memoricé de Reina Valera y ya no los voy a cambiar. Es imposible. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, dice la Nueva Internacional. ¿Quién es el dueño? Dios. ¿De qué es dueño Dios? Desde el principio la Biblia enfatiza esta posición divina de que todo es de Dios. Todo es de Dios. Dios nunca entregó a Adán ningún título de propiedad. Y Adán, por ende, si entregó algún título de propiedad al diablo cuando pecó, estaba falsificado. Alguien por ahí se lo hizo. Era un título chueco. Estaba mal. Las cosas como son. Dios es el dueño de todo. Y esto es importante. Esto es importante que lo grabemos ahora aquí, porque dentro de unos minutos vamos a hablar y vamos a definir qué es ese todo. ¿Ok? Pero antes de definir el todo, y sabiendo que Dios es el dueño de todo, ¿de qué somos dueños nosotros? Espero una respuesta. De nada. De nada. Nada es nuestro. No importa si yo compré una casa en Forest Lake, no importa si yo compré 2 vehículos, no importa si yo compré unos muebles, no importa cuántos televisores pude haber adquirido, no importa todo lo que yo haya adquirido, eso no es mío. Yo no lo compré con mi dinero, porque mi dinero, y sobre todo el mío, el del pastor, que proviene de Dios, porque Dios se los dio a ustedes, y ustedes, al ofrendar, están ayudando a la iglesia a pagar mi salario. ¿Se dan cuenta? Así que mi salario, aún mucho más, proviene de los hijos de Dios. Muchas gracias, hermanos. Pero muchas gracias a Dios, porque Él les dio a ustedes el trabajo que ustedes tienen. Ay, conseguí un buen trabajo. Ya quitémonos eso de la boca. ¿Conseguiste trabajo? No, no puedo conseguir trabajo, pero tengo un trabajo que me dio Dios. No consigo nada si Dios no lo pone en mi vida, porque Dios es el dueño de todo. ¿Quién se atreve a negar esto? Levante la mano al que se atreve a negar esto. Cuando la humanidad apareció sobre la tierra, cuando la humanidad, el primer hombre, la primera mujer, aparecieron sobre la tierra, ya todo estaba aquí. Ya todo estaba aquí. Como les acabamos de leer en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. También en Ageo capítulo 2 versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea que ya el oro y ya la plata y todos los minerales preciosos, pero el oro y la plata en especial, que son los que representan la riqueza del mundo, ya estaban en el seno de la tierra. El hombre trabajó para sacarlos de allí. Y mire cómo trabajó. Y conseguí una veta de oro tremenda.
Y el sueño americano de aquel tiempo era viajar hacia las partes donde estaban las minas de oro para buscar oro. Ese sueño no es solamente de los norteamericanos. En mi país, en Venezuela, también se despertó una bonanza. Y mucha gente viajaba hacia los lugares donde los ríos, donde no había que excavar, los ríos daban oro. Dan oro todavía. Lo que pasa es que ahora está controlado por el gobierno. Pero antes la gente iba y se ponía en un río y con una cesta especial la ponían a pasar agua y encontraban pepitas de oro. Ya estaba allí. Dios las puso allí para que el hombre pudiera disfrutar de ella. Ahora bien, cuando alguien tiene algo, ¿ok? Cuando alguien tiene algo, cuando usted tiene una casa, cuando usted tiene un carro, cuando usted tiene una empresa y usted tiene los papeles de eso, porque usted es el propietario, usted está allí porque usted va a disfrutar de eso. ¿Ok? Es la idea. A disfrutar de eso. Y eso es lo que queremos tocar ahora. El dueño es el que posee algo. El dueño es el que posee por derecho propio algo en especial. Pero él tiene derecho propio. Nadie puede llegar a ti, detenerte en el automercado o en cualquier cosa después que tú has pagado ya tu comida que sacaste en tu carrito del automercado y decir, yo me llevo todo esto, gracias, me lo llevo. No, eso es tuyo. Y tú le enseñas el ticket, aquí está, yo lo pagué, lo acabo de pagar en caja. Es por eso que en algunas oportunidades, cuando compras electrodomésticos o algo que es grande, te detienen en la puerta del automercado y te rechequean la cinta para ver si tú pagaste ese electrodoméstico. Nosotros somos dueños, hermanos, pero en sentido relativo. Es algo relativo. Escuchen, Dios es el dueño absoluto de todo. Así que cuando vayan a adquirir algo, sepan que lo están haciendo en ese momento bajo la voluntad de Dios. A veces nosotros pasamos, ayer justamente en la tarde, cuando estábamos en Walmart, ¿fue ayer? Cuando fuimos a Walmart, ayer fuimos a Walmart, ¿verdad? y allí en Walmart vimos que estaban rebajadas las pantallas de 21 pulgadas, los screens, las pantallas de televisión planas de 21 pulgadas. Y estaban rebajadas también las pequeñitas y las tenían en oferta. Es una tentación, ¿eh? Yo no necesito un televisor. De hecho tengo 3, no son alta definición, pero no importa, yo puedo ver la televisión allí. ¿Para qué voy a comprar un televisor si no lo necesito? Y si yo compro algo que no necesito, simplemente Dios va a reclamarme de alguna manera el hecho de yo haber adquirido eso. Hermanos, a veces gastamos un dinero que otro está necesitando para comer, para vivir o para pagar un hospital. Así es. Esa es la realidad. Nosotros somos dueños en un sentido relativo. Dios es el dueño absoluto de todo. En Génesis, en el primer capítulo, se registran 36 versículos. 31 veces en 36 versículos, la palabra Dios está allí en esos 36 versículos. En el segundo versículo, en el segundo capítulo, 13 veces más, haciendo un total de 44 veces. Dios, 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 Dios. En 44 oportunidades entre el primer capítulo y el segundo capítulo de la Biblia. Cuando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto, es porque Dios puso un sello en la creación. Él puso un sello y todo sigue siendo de Él. Y nunca transfirió su derecho a nadie. Él
tiene solamente un heredero para esto, y es Jesucristo, quien heredará todas las cosas, según Colosenses 1:16. Más o menos 3.500 años más tarde, Dios sigue reclamando lo suyo, y en el Salmo 50, versículo 10 al 12, y anoten esto, Salmo 50, versículo 10 al 12 dice: porque mía es toda la bestia del bosque, los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, y mío es el mundo y su plenitud. Gloria a Dios. Esto, hermano, 3.500 años después de haber creado todo, el Señor lo recordó. Este principio es básico para la mayordomía cristiana, para la mayordomía bíblica. Y la mayordomía, y nosotros como mayordomos o administradores, debemos reconocer que Dios es el dueño. Y así, buscar nosotros motivar también al resto de los seres humanos para participar de lo que Dios hizo en la creación. Y cuando nosotros veamos que alguien está dañando la creación de Dios, una planta ensuciando la calle, haciendo algo que no es debido, recordemos que el mundo es de Dios y lamentablemente el hombre lo está acabando. Lo está acabando. Y todavía, después que el hombre está acabando con el mundo, la gente se dice: ¿y por qué Dios no hace nada? Dios es el dueño absoluto de la creación, y además Dios es el dueño absoluto del hombre y de la mujer. Mi mujer, mi marido, mi esposo, mis hijos, mi papá, mi mamá, y el mí, que nos hace más egocéntricos que cualquier otra cosa. Yo tengo una esposa maravillosa, y no está de más, se sabe que es la forma de decirlo. Pero no deberíamos hablar así. Dios me ha dado una esposa maravillosa. Dios ha puesto a mi lado una mujer preciosa. Eso. Dios me ha coronado, me ha dado la alegría de tener 5 maravillosos hijos. Mis hijos. He aquí, dice el Señor en Ezequiel 18:4, todas las almas, si se está refiriendo a personas, son mías. Así el alma del Hijo, del alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ezequiel 18:4. El papá es mío, y el hijo de ese papá es mío. Así que ese hijo no puede decir: ese es mi papá. No lo puede decir en el sentido, escuchen esto, porque normalmente vamos a hablar así y eso está ya establecido. Pero no lo puede decir en el sentido de que es posesivo. Es como el que dice: este es mi cuerpo y yo con él hago lo que me da la gana. Yo no sé cuántos de ustedes pueden tener un tatuaje que se hicieron en el pasado. Hay personas que antes de conocer a Cristo se hicieron tatuajes. La Biblia habla, y lo vamos a decir más adelante, que los tatuajes no son la voluntad de Dios, que es pecado tatuarse. ¿Ok? Entonces, hay personas que ya traen un tatuaje. Allí a Brook Hills llegan unos motorizados que se convirtieron a Cristo y son de la época de los hippies de los 60, ¿ok? Y que se tatuaron todos y están todos tatuados. Hoy en día quisieran ellos borrárselo y no pueden. Les costaría muchísimo más.
dolor y dinero, borrárselos que dejárselos. Pero ya Cristo los cubrió con su sangre. Ahora Cristo, como esos hombres están cubiertos con la sangre de Cristo, Cristo no ve, Dios no ve los tatuajes que tiene en su cuerpo. Hermanos, el destino de la humanidad está escrito ¿en dónde? En el corazón de Dios. En el corazón de Dios. El Señor sigue diciendo, el alma que pecare, morirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea, el Señor tiene la vida y tiene la muerte en sus manos. Dice en Deuteronomio 32:39, Deuteronomio 32:39, vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí, yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad, nadie puede librarse de mi poder. El que tiene el don de sanidad, cuídese de jactarse de que tiene el don de sanidad. Y no es que no lo tenga, pero el don de sanidad no es solamente un canal que Dios usa para dar sanidad a las personas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si yo tengo el don de sanidad y me jacto de tener el don de sanidad y pongo una oficina en el downtown, cerca del hospital UAB, ahí donde trabajan nuestras enfermeras, y pongo una oficina y digo, yo sano toda enfermedad, vengan a mí que yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de sanar a la gente. Y la fila va a ser larga, si yo tengo esa oficina, yo tengo que tener un espacio como el de este tamaño solamente para sala de espera. Y todavía va a haber gente afuera haciendo fila. Pero así como van saliendo, se va vaciando. Dios no tiene la gloria allí. Vamos a estudiar este mes sobre los dones, los viernes a las 7 de la noche. Y estudiaremos sobre los dones. Vamos a hablar un domingo aquí de los dones también. Pero vamos a estudiar detenidamente de los dones este mes. Y vamos a ver qué dones puedo yo tener. Pero lo importante es saber que Él es el que da la muerte y el que devuelve la vida. Él es el que el que quita la salud y el que devuelve la salud. Él es el que tiene ese poder. Nosotros solamente podemos servir de canales. Él es en absoluto dueño del hombre. Él es en absoluto dueño de la mujer. Entonces, hay 3 principios fundamentales básicos que debemos tener. ¿Qué debemos tener? Eso no lo había puesto, ¿verdad? Me disculpan. Estaba aquí. Somos su creación y Él puede tratarnos como le plazca. ¿Ok? Y ya lo leímos. Ahí estuvimos hace un momento cuando hablamos, ¿verdad?, sobre Jeremías 18:6. Pero ahora vamos a hablar de este otro aspecto, que son 3 principios fundamentales básicos. Y estos 3 principios fundamentales básicos, en ese absoluto de que Dios es dueño del hombre y la mujer, es que el primero de todos nos hace iguales para con Dios. No, yo soy el hombre. Yo soy el dueño de la casa, yo soy el rey. Y aquí se hace lo que yo digo. Y cuando yo llego, quiero la comida lista y el baño preparado, porque yo soy el jefe. La Biblia no enseña que el hombre tiene ese papel en el hogar. La mujer tampoco. La Biblia enseña: maridos, amad a vuestras esposas. Marido, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia
Y cuando Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Y Cristo sustenta a la iglesia. Y Cristo sostiene a la iglesia. Y Cristo trata a la iglesia como la niña de sus ojos. Tu esposa es como la iglesia para Cristo. Eso es lo que te estoy enseñando hoy. Maridos, amad a vuestras esposas. Tratadlas sabiamente como vaso más frágil. Wow. Preciosas esposas que están presentes aquí, mujeres que son casadas que están aquí, Dios las bendiga. Esposos que están presentes, uy, somos nada más 3. Mucho cuidado. Dios nos dijo amad. A las mujeres les dijo sujétense. Pero al hombre le dijo amad. Y eso es harina de otro costal, como se dice. Y tiene que ver también con algo de la administración del hogar y la familia. Pero todos somos iguales delante de Dios en todo sentido, tanto hombres como mujeres. En segundo lugar, esto nos hace responsables por igual ante Dios, por igual. O sea que no piensen ustedes que la responsable de que los niños hagan la tarea es la mujer, o que la responsable de que todas las cosas estén correctamente hechas en la casa es la mujer. Porque cuando Dios te llame a la presencia, esposo presente aquí, te va a pedir cuenta por tu familia y tú vas a ser responsable de todo lo que tu esposa ha hecho, sea bueno o sea malo. Y asimismo, como Adán fue responsable de lo que hizo Eva. Y eso no le quita la culpa a la mujer, evidentemente que no, porque somos iguales. En tercer lugar, todos compareceremos ante el Todopoderoso. Y allí no estarán buscando más nada, sino que cuando vayan a hablar de tus pecados, vayan a darte a ti tu bendición, la bendición Dios por tus cosas buenas, es a ti quien lo va a hacer, seas mujer o seas hombre. Dios es el dueño de toda la creación, también es dueño absoluto del hombre y de la mujer, y por consiguiente, y en tercer lugar, Dios es dueño de nuestras posesiones. De nuestras posesiones. Dice de nuestras posesiones, ese las, táchenlo. De nuestras posesiones. Y ya lo leímos en Ageo 2:8. Ahora, todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Este mundo, los recursos naturales, las riquezas, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros propios cuerpos y nuestras almas. Todo pertenece a Dios. Cuando digo nuestras posesiones, me refiero ahora a nosotros como pueblo de Dios. Estoy hablando de nosotros ahora, aquí como pueblo de Dios. El Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad cosas que le pertenecen a Él y que nosotros como sus hijos usamos y tenemos que responder ante ellos, tales como, en primer lugar, el cuerpo. Dios ha dado a cada creyente un cuerpo físico para ser usado al servicio del Señor. Su cuerpo debe ser ofrecido en sacrificio vivo al Señor. Vivo al Señor. Romanos 12, capítulo 1 y 2. Versículo 1 y 2, perdón. 12, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos, lo voy a leer de la Nueva Internacional, porque es la que están usando ustedes. Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hermanos, es tan fácil. Escuchen esto, me detengo aquí. Es tan fácil entregar los miembros del cuerpo a la carne y vivir en pecado. Es tan sencillo. Qué fácil es. Y eso es lo que está aquí advirtiendo
el escritor sagrado Pablo. Tomen en cuenta la misericordia de Dios de haberlos creado, de haberles dado la bendición de ser salvos. Así que ya ustedes tienen que presentar sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso es el culto inteligente. Ya no como antes, que se ofrecían animales en un altar. Y de esa manera, cuando tú ofrezcas tu vida de una forma santa, agradable y buena a Dios, entonces podrás comprobar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Qué interesante. Vive tu vida como debes vivirla según la Biblia y recuerda que tu cuerpo es de Dios. Por tanto, dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo ofrezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y luego, si siguen leyendo Romanos 6, 12 y 13, podrán ir corroborando más y más esto que Pablo está diciendo aquí en Romanos 12, 1 y 2. Debe el cuerpo, hermanos míos, ser utilizado para la gloria de Dios. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No sabía usted eso, hermano? ¿Lo saben? Es templo del Espíritu Santo. Y es que no es templo del Espíritu Santo simplemente para decir, ahí está un templo del Espíritu Santo. Es que es templo del Espíritu Santo porque dice la Biblia ahí en Corintios que el Espíritu Santo vive en ustedes, vive en nuestros cuerpos. No es necesario colocarle un rótulo, un banner al frente de la iglesia como lo ponemos aquí, o hacer todo lo que hacemos para que la gente venga, pero no es eso. No es mostrar que el edificio es una iglesia, como aparecen muchos edificios que se ven desde la calle y dicen, hay una iglesia allí. Sí, hay una iglesia, pero vaya a ver si tiene ahorita gente o no tiene. En la semana está cerrada probablemente. Es porque el Espíritu Santo está día y noche en ese templo. Ustedes no son sus propios dueños, termina diciendo el apóstol en este versículo de 1 Corintios 6, 19 y 20. No tenemos potestad sobre nuestro cuerpo, solo Dios. Y Él nos los dio para que nosotros lo administremos. Pero Dios añade, ustedes fueron comprados por precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dios compró al creyente el día que le salvó. ¿Y lo compró con qué? ¿Con qué lo compró? Con sangre preciosa. Con sangre preciosa. Por tanto, el cristiano pertenece a Dios y es su deber glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pero también hay otro aspecto que son los talentos. Otra de las cosas que nosotros debemos administrar. Un talento es una capacidad natural. Es algo que tú puedes hacer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y me lo va a permitir Lindsay. Lindsay tiene un talento en la música. Ella toca ese teclado. A veces le da la batería y me gusta mucho cómo lo hace. No sé qué otros instrumentos puede tocar. Tiene un instrumento precioso que nació con ella, son sus cuerdas vocales, su voz. Y asimismo todos nosotros tenemos esa posibilidad para poder cantar y alabar al Señor. Nos puso cuerdas vocales, el primer instrumento musical creado. Los demás son capacidades naturales. Algunos ejemplos son cantar, dibujar, memorizar, agilidades mecánicas, agilidades eléctricas en la construcción, la costura, la cocina, tocar un instrumento,
y muchos otros más. Podemos hacer una lista de todas esas cosas. Un talento es lo que aprendemos a hacer en la vida. Ese es un talento. No nace con nosotros. No nace con nosotros. Es un talento. Dios ha dado talentos a todos los que han nacido en el mundo. Todos los seres humanos, sean o no sean salvos. Y deben usarse para la gloria de Dios. Lo que pasa es que no lo hacen. El talento que tú tienes lo usas para su gloria. ¿Glorificas a Dios con tu trabajo? Si trabajas en el restaurante, si trabajas en la construcción, si trabajas en la pintura, si trabajas en donde trabajares, ¿tú estás glorificando a Dios con ello? Pero también están los dones espirituales. Y los dones espirituales son capacidades que Dios nos ha dado. Las recibimos de Dios. ¿Cuándo las recibimos de Dios? El día en que creímos. Y por lo menos tenemos un don espiritual. La palabra de Dios dice que es el desarrollo de algo que Dios pone en nuestra vida cuando creemos, y tiene éxito solo si el Espíritu Santo es quien lo trabaja. Todo esto lo hace un mismo espíritu, un único espíritu, dice la palabra de Dios, quien reparte a cada uno según lo determina. O sea, cada cristiano posee por lo menos un don para ser usado al servicio del Señor. En 1 Corintios 12:11 está una lista de dones espirituales que se encuentran no solamente ahí en 3 pasajes bíblicos: Romanos 12, 3 al 8, 1 de Pedro 4, 9, 11, 1 de Corintios 2, 8, 10, 28 al 30. Hay una cantidad de dones que los vamos a ver y a estudiar más adelante. Y es la responsabilidad suya, hermano, de descubrir cuál es su don y ponerlo al servicio del Señor, no al servicio del mundo, no a su propio servicio. Es para que Dios se gloríe. Otra de las cosas que Dios nos da y que debemos administrar es el tiempo. Y todos nosotros tenemos la misma cantidad de tiempo disponible en un día, ¿verdad? 24 horas. Dios nos dio esa misma capacidad y es la responsabilidad de usar esas horas, de una manera también que Dios se glorifique. Las 24 horas tienen que ser vividas a la luz de la eternidad, hermanos míos. Algún día tendremos que rendir cuentas al Señor por el uso de nuestro tiempo. Mientras sea el día, tenemos que llevar a cabo la obra que Él me envió, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar, dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 9, versículo 4. Aprovechen mientras vivimos, porque llegará la hora en que ya nada podemos hacer. Aprovechen mientras es joven, porque llegará el momento. Anoche estábamos con todos nuestros planes de cuando termináramos todo lo que teníamos que hacer, y ya casi a la medianoche salir a visitar a Nora. ¿Cuántos se reunieron allá, Nora, en tu casa anoche? Ok. Y nosotros faltamos allí, pero cuando ya vamos a salir, me empezó un dolor aquí muy fuerte y ya no pude ir. Tuve que ir a acostarme. Luz Dari tuvo que venir y ponerme algo ahí para sobarme ese costado. Parece que era algo que tiene que ver con las comidas que he hecho todos estos días. Pero hay algo interesante. Ya no pude hacer lo que quería hacer. ¿Se dan cuenta? Hay que aprovechar el tiempo porque los días son cortos comparado con la eternidad que tenemos por delante. Ok, el tiempo mientras sea de día. ¿Está ocupando su tiempo para el Señor? Después lo veremos. Otro aspecto, hermanos míos, son las finanzas, las posesiones. Dios nos ha dado en nuestras manos todo lo que tenemos, tanto el dinero como las posesiones. Y esto todo le pertenece al Señor y debe ser invertido u ocupado de tal manera que Dios sea glorificado. Y ya de eso hablamos al principio del mensaje. Para el cristiano, la palabra mayordomo significa, hermanos, y escuchen esto, y si quieren lo anotan allí en su hoja, responsabilidad de guardar y velar,
mayordomo o mayordomía es la responsabilidad de guardar y velar y administrar todo lo que Dios nos ha confiado. El uso de esta mayordomía tiene que ver con la vida, el físico, el tiempo, los talentos, los dones, el dinero, las posesiones materiales y toda la creación que está a nuestro alrededor. La mayordomía. Entonces, hermanos míos, la mayordomía abarca el uso sabio y abnegado de las posesiones. El uso sabio y abnegado de las posesiones, de la vida en relación a nuestro Dios, y en cuanto a todos los que poseemos. Entonces, para ir concluyendo ya, mayordomía es inversión de tiempo que requiere sacrificio. Inversión de tiempo que requiere sacrificio. Hermanos, mayordomía es un estilo de vida. Es vivir con un estilo de vida que glorifica y acepta el señorío de Cristo en su vida y trabaja en sociedad con Dios. ¿Ok? O sea que la mayordomía, es la inversión del tiempo que requiere un sacrificio. Es un estilo de vida que reconoce que Jesús es el Señor sobre nosotros, y aparte de eso, la mayordomía trabaja en sociedad con Dios. Si vamos a ver, Dios es nuestro socio, pero a Él le pertenecen el 100% de las acciones. Así que todavía estamos allí, no tenemos ni un ápice de las acciones de lo que Dios tiene. Todo le pertenece a Él. Nuestro Dios colocó al hombre en la creación bajo su custodia y su gobierno, y compartió el gobierno del mundo con el hombre, porque lo hizo a Él, responsable de muchas de las cosas que están en el mundo. Escuchen esto, Dios no delegó su propia responsabilidad en el hombre. Y acuérdense de esto, la responsabilidad que me ponen en mí, yo no se la puedo delegar a nadie. Yo solamente puedo decirle a alguien que me ayude a hacer algo que está bajo mi responsabilidad. Y yo puedo hacerlo usted responsable delante de mí, pero yo soy responsable delante de quien me dijo que tenía que hacerlo. Así que yo no delego responsabilidad de la que me han dado en ninguna persona. Yo solamente puedo autorizar a las personas a que hagan parte de mi trabajo, pero yo tengo que dar cuentas. Tú darás cuenta, yo daré cuenta de las responsabilidades que Dios nos compartió a nosotros solamente para que nosotros hiciéramos algo, pero que a Él le pertenece, que es de Él. El hombre ejerce la mayordomía y la ejerció desde el Edén hasta que el Señor Jesucristo venga. El hombre es simplemente un mayordomo. Somos mayordomos. Nacimos para administrar lo que es de Dios. El Señor dijo: fructificad, multiplicad, señoread la tierra desde el Edén, y esta mayordomía continúa hoy en día y seguirá en el futuro, pero rendiremos cuenta al Creador. Él nos dijo que teníamos que administrar, y tenemos que administrar mucho o poco, y daremos cuenta de mucho o poco, de lo bueno o de lo malo que lo hayamos hecho. Nuestra oración: Señor, enséñame a ser un buen mayordomo de todos los bienes que me has confiado. ¿Has entendido hoy lo que es la responsabilidad delante de Dios en cuanto a lo que tienes, entre comillas? ¿Has entendido hoy que el Señor es el dueño de todo lo que tienes? ¿Has comprendido hoy que ese Señor, que es el dueño de todo lo que tiene, te hizo administrador a ti, y que Él quiere que tú seas un buen administrador? Porque sea como sea, daremos cuenta a Dios
en cualquier momento. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Muchas gracias, oh Dios mío, por tu bondad y por tu amor, por tu infinita misericordia, en habernos dado tantas cosas preciosas, en haber tenido tantas cosas maravillosas que tú nos has dado: la vida, la salud, sobre todo la salvación, que también tenemos que cuidar y administrar. Ahora, Señor, ayúdanos a dar pasos certeros, pasos concretos, pasos firmes en el Evangelio, y bendícenos, porque queremos agradarte en todo, Señor, para que cuando entreguemos a ti cuentas podamos nosotros acertar de acuerdo a tu voluntad, que es maravillosa, que es buena, que es perfecta, que es grandiosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.